Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas y estamos en el capítulo 23, versos del 6 al 12. Dice el Evangelio de Lucas. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hermanos, en el día de hoy estamos frente a la continuación del proceso Jesús. Ya hemos estado aprendiendo de él en estas semanas. Hemos visto cómo ha habido juicios ya con Caifás, con Anás, ha ido Jesús inclusive ya al Sanedrín. Y lo que uno descubre en todo este proceso es que las autoridades religiosas quieren condenar a Jesús. Y lo otro, las autoridades religiosas en su proceso han violado sus propias leyes con tal de lograr su propósito. Han cometido serios errores. Ya vimos algunos. Por ejemplo, los juicios debían hacerse de día con público. Inclusive debió existir publicidad del juicio y debió citarse a todos en la sala de juicios a una hora del día, y no fue así. Del día, no de la noche, como había sucedido. Violentó la ley, se violentó la ley. Los juicios, lógicamente, debían eh, proporcionar al acusado representación legal y asesoría al acusado, pero vimos también que Jesús no tuvo ninguna asesoría de ninguna clase. En los juicios no debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó precisamente bajo juramento si él era el Cristo. Según la ley del Sanedrín, cada miembro del Sanedrín debió emitir un voto al dictar sentencia, pero en este caso no hay votación. El veredicto se aprueba por consenso entre pocos. Fíjense, y estoy mencionando solamente algunos aspectos negativos del proceso, pero ya hemos visto otros más y la lista es larga. Para poder decir entonces que el juicio de Jesús realmente violentó todo lo que estaba establecido legalmente y cómo debía darse ese juicio legalmente. Todo eso se violentó. Ahora, no pueden lograr la meta los legalistas judíos. Y ahora van a acudir, precisamente dice el texto bíblico, van a llevar a Jesús a Pilato. Dice primero, yo voy a tomar desde el comienzo para que entendamos el resto de, del texto. Miren cómo dice el 23:1. Levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Fíjense cómo empieza el proceso ante Pilatos. Hay una triple acusación. Jesús incita a la nación a la perversión, se opone al pago de impuestos a César y pretende ser el Cristo, pretende ser un rey. La primera de estas acusaciones sugiere que hay conflictos religiosos y públicos. Pilatos ante ellos actúa con cautela, no quiere nada con la fe judía, prefiere no meterse en eso, que lo resuelvan los judíos. Lo segundo, y estos sí son interesantes, usted puede descubrirlos también. Pilatos va a mirar con cautela los dos siguientes. Él es responsable de mantener la paz y de recaudar impuestos para Roma. Así que las acusaciones relativas al no pago de los impuestos ponen en tela de juicio su competencia. Y lógicamente, que alguien promueva el no pago de estos impuestos a Roma, esa persona se hace enemiga de Roma. Y lógicamente, Pilato queda como el procurador que no tiene autoridad y mando frente a lo que sucede y no cumple con Roma en lo establecido con los compromisos adquiridos con el imperio. Recaudar impuestos, eliminar al opositor y mantener el orden. El procurador tiene evidencias de cuánto protege esa actividad legal y de cuánto protege el orden en su jurisdicción y cuánto dinero envía a Roma por impuestos. Así que ese segundo punto también puede manejarlo. La tercera acusación todavía es más peligrosa y es más temeraria. Pensar que el emperador tiene un enemigo en la región que desea hacerle competencia es realmente violentar la ley romana. Y Pilatos ve distinto el hecho. Pues si Jesús fuera un revolucionario como están diciendo y que aspira a ser rey como están diciendo, Roma tendría que controlarle y eliminarlo con toda la fuerza. Pilato por eso se dedica a investigar más a fondo este tercer aspecto. Y si usted revisa el Evangelio de Juan en el capítulo 18, hay un diálogo extenso sobre la acusación a Jesús sobre el ser rey y particularmente rey de los judíos. Juan 18 nos muestra cómo Pilato se halla frente a Jesús, lo han ultrajado, lo han golpeado y le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense la preocupación de Pilatos. Pilatos estaba buscando descubrir cuál era realmente la intención de Jesús. Inclusive si usted revisa la pregunta y en la condición en que está Jesús, pareciera que Pilatos estuviera dándole otro sentido. ¿Eres tú realmente el rey de los judíos? Un hombre como tú, rey de los judíos. Claro, ya Jesús había pasado por un proceso grande, había sido ultrajado, había sido golpeado. Diríamos con Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. Es decir, la situación ya de Jesús, lo que le estaba diciendo a Pilato es que no era posible que un hombre en esas condiciones y bajo la justicia romana pudiera ser rey. Así que tampoco Pilato vio nada de rey en Cristo Jesús, a quien se juzgaba. Y fíjense que la respuesta de Jesús siempre es, tú lo has dicho. Y Pilato saca su conclusión, este hombre no es culpable de nada, no ha hecho nada que merezca la muerte. Para Pilato, Jesús es un ser inofensivo hasta ese momento. Ahora, ahí debió acabar todo. Sin embargo, cuando usted revisa el Evangelio de Lucas, hay una presión grande de los judíos. Ellos dicen, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Pilato no cree que Jesús sea un sedicioso, un revolucionario que quiere el poder por la violencia, a la manera en que lo presentan los judíos, y trata de ayudarlo. Si uno revisa el proceso, en el fondo Pilato trata de ayudar a Jesús, lo juzga con cierta parcialidad, y es desde el mismo momento en que recibe a Jesús. Actúa a favor del Señor y quiere ir contra los deseos de los judíos. Pero el mensaje de los judíos religiosos es claro. Si dejas libre a Jesús, estarás abandonando tu deber. Si dejas libre a Jesús, estás yendo contra Roma. Fuerzan a Pilato a actuar contra Jesús. Ahora, como los religiosos lo presionan, Pilato aquí ve una vía de escape. Herodes, y este es Herodes Antipas, acuérdese, el hijo de Herodes el Grande, que está gobernando la región de Galilea y Perea. La ha heredado de su padre y Roma lo ha reafirmado en el cargo. Lo nombran en el año 4 antes de Cristo, cuando Herodes el Grande muere. Va a demorar hasta el año 39 después de Cristo Antipas en su cargo. Entonces, narra Lucas que Antipas quiere ver a Jesús. Y ya lo ha hecho antes Antipas. Si usted lee el capítulo 9, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros que Elías había aparecido. Otros anotaban: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Había oído muchas cosas de Jesús y esperaba que el Señor hiciera un milagro en su presencia. Así que cuando Pilatos decide enviar a Jesús a Herodes, que no tenía por qué, ya veremos eso, Herodes se emociona. Está esperando que Jesús le haga un milagro. Fíjense que el texto dice: Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a él, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque deseaba verle. Había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Fíjense que el gobernador de Galilea y Perea es una persona religiosamente indiferente a Jesús. Los historiadores dicen que era un hombre de mundo, amigo de la comunidad, de la comodidad, del lujo, de banquetes, de tranquilidad. Era un diplomático astuto. Inclusive le aplican aquella frase que se aplicaba a los atenienses, que no se ocupan de otra cosa que en decir u oír la última novedad. Y acuérdense que Jesús lo trata de zorra. Es decir, Herodes Antipas no tenía una buena imagen. Si ustedes revisan la vida de Antipas, él sofocó muchas rebeliones en su tierra, en su región, pasó muchas crisis y realmente era un hombre violento, en términos sencillos. Ahora, él se alegra cuando le dicen que Jesús va para allá. Y la intención de él es que él pueda ver un milagro hecho por Jesús. Que Jesús le brinde un momento de esos divertidos, que haga cosas sorprendentes. Pero nada de eso pasa. Inclusive dice el texto que interroga a Jesús con insistencia, pero tampoco Jesús le contesta. Ahora, piense que cuando uno lee a Isaías: como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Jesús se mantuvo en silencio. Jesús cayó, no dijo nada. Isaías se hacía presente aquí, mostrando a la oveja muda ante aquellos que lo quieren
que lo quieren asesinar, que le quieren hacer daño. Inclusive si ustedes revisan la historia, para los griegos el silencio es señal de la divinidad. Y en este sentido pareciera que Lucas mostrara a un Jesús en silencio para reafirmar de que Él era Dios. Bajo ese silencio se está mostrando al Dios que callada y obedientemente cumple lo que ha venido a hacer en este mundo de parte del Padre eterno. Ahora, si Pilato ya declaró la inocencia de Jesús, ¿por qué ha de venir Jesús acá donde Herodes? Y tiene que responder unas preguntas, un cuestionario. Hay un juego realmente de intereses. Y Pilato sabe que a los sacerdotes les conviene que Jesús muera. Ellos quieren seguir dominando la religión de su pueblo. No desean perder el control de la fe judía. Se creen dueños de la fe judía. A Pilato le convenía que Jesús saliera inocente para humillar a los sacerdotes. Y está buscando cómo lo logra. Fíjense el juego que hay allí. Ahora, enviar a Jesús a donde Herodes por parte de Pilatos no era legal. Pero Pilatos quiso tener un gesto noble con este gobernador de Galilea y Perea. Si uno se ciñe a la ley romana, al acusado se le seguirá el proceso con un tribunal competente del lugar donde se cometió el delito o los delitos, y no por un tribunal de un lugar de donde se cree él ha nacido. ¿Me explico? O ha vivido. Jesús vivió en Nazaret, hacía parte de la región de Herodes. Pilatos ahora está tomando eso de fundamento para justificar la ida de Jesús donde Herodes. Pero lo que la ley romana decía era otra cosa. Quien juzgará a uno que se crea ha cometido un delito será aquel juez de la región en donde el delito se cometió. Eso significa que si el delito se cometió en Judea, tenía que ser juzgado por Judea y por jueces de Judea. No tenía que juzgarlo otra autoridad que no fuera de Judea. Y Herodes era de Galilea y Perea, no tenía nada que ver con Jesús. Inclusive, si usted revisa los textos juristas o los textos jurídicos mejor, encontrará a un texto romano llamado Digesto. Celso, ese jurista que escribe aquí, anota, es en el lugar donde se cometió el delito, donde se llevará a cabo el proceso del juzgamiento de una persona. Y el presidente de la provincia debe conocer esta realidad para que allí se ventile el caso. O sea que Herodes no tenía por qué estar metido en el juicio de Jesús. La competencia para el juicio la tiene el lugar del delito, dirían los romanos, forum delicti commisi, y no el lugar de domicilio y menos el de nacimiento, el forum originis. Es decir, Jesús debió ser juzgado por autoridades de Judea donde se dice que él cometió el delito, no en Galilea por ser considerada la región donde él vivió. Eso era ilegal. Así que, fíjense, hasta en la ida a Herodes el Grande está violentando la ley, está violando toda legalidad. ¿Qué pasa allí?
Dice el texto que los principales sacerdotes y los escribas acusaban con gran vehemencia a Jesús. Y Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, le vistió de una ropa espléndida y le volvió a enviar a Pilato. Los judíos religiosos de aquel tiempo se habían propuesto eliminar a Jesús y por eso presionaban a las autoridades para lograr su cometido. Y fíjense que según los términos en griego que aparecen aquí, hay una gran presión, hay una fuerte presión. Los comentaristas del griego dicen que aquí el reclamo es más agresivo y Herodes debe responder con una acusación de culpable. No esperan otra cosa. Sin embargo, Herodes Antipas asume una conducta sencilla, una conducta que no se esperaba, sabiendo cómo era él. A pesar de que se burla de Jesús, porque dice el texto que lo visten con vestidura refulgente, luminosa, una vestidura brillante como rey, y se burlan, repito, de él, lo envía nuevamente a Pilatos sin una acusación. No lo trata de culpable, no lo acusa de culpable. Y el texto aclara. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Los comentaristas del griego dicen que esa expresión lo que estaba indicando es que Pilatos y Herodes vivían en un conflicto serio. Estos dos se llevaban muy mal, eran hostiles, agresivos entre sí, agresivos el uno contra el otro. ¿Por qué? El Evangelio no lo aclara. Pero de que los dos vivían en un conflicto permanente, eso sí lo dice Lucas. Estos hombres estaban en una pelea permanente, en una pelea constante, en un rechazo constante del uno contra el otro. Ahora, ¿qué va a suceder? Dice Lucas que los dos líderes romanos, bueno, es interesante cuando uno lee los textos extrabíblicos, hasta dónde llega la relación. Primero usted, según historiadores extrabíblicos, algunos dicen que habría que confirmar mejor esas afirmaciones, otros dicen que no es necesario, pero ¿qué dicen comentaristas? Que Pilatos y Herodes se hacen tan amigos luego que hay un texto donde Herodes se dirige al gobernador romano de Judea, a Pilatos, y le dice hermano Pilatos. Fíjense hasta dónde llega el asunto. Y también hay textos donde antes muestran la agresividad del uno contra el otro. Repito, algunos afirman que habría que sustentar mejor eso, porque realmente no se tienen evidencias certeras de esa afirmación. Sin embargo, están escritas y llaman la atención y por eso las traigo a colación. Son textos que no son bíblicos, sino de comentaristas, de historiadores, y eso llama la atención. Hermano Pilatos. Ahora, ¿qué va a suceder? Fíjense esto. Pilato va a perder poder y autoridad ante los judíos. Si él estaba allí puesto por Roma, era precisamente para tomar decisiones y decisiones con carácter. Si había que condenar, debió condenar. Si había que llevar
a la muerte, tendría que llevar a la muerte. ¿Se acuerdan en el capítulo 19 de Juan? Dice el texto que, y entró otra vez en el pretorio Pilatos y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense que el mismo Pilato lo reconoce. La decisión realmente es de él. Pilato fue nombrado por el Senado romano. Pilato fue escogido de un grupo poderoso de Roma. Él pertenecía al grupo de los ecuestres. Era de familia adinerada, de familia con poder económico en Roma. Y Roma lo nombra acá en Judea como procurador. Algunos llaman el cargo como prefecto. Pilatos tenía poder. Inclusive si usted lee la historia de los prefectos romanos, podía un prefecto en un momento dado reemplazar al emperador de acuerdo con las circunstancias que se presentara. Y hay una clasificación de los prefectos y de los procuradores. Pilato era una persona que tenía poder y tenía dinero, era un hombre rico y por eso su acogida en el imperio por el emperador, en este caso Tiberio era el que estaba gobernando. Pilato recibió del Senado romano lo que ellos llaman la alta justicia, que en latín es ius gladi, o lo que significa el derecho de condenar a la pena de muerte. Es decir, Pilatos tenía toda autoridad, todo poder para definir la situación de Jesús. Pero ¿qué pasa con Pilatos? Fíjense la inestabilidad de él. Él había examinado a Jesús. Él había vivido un proceso con Jesús y se dio cuenta que lo que hizo Jesús no era digno de muerte. Así que debió haber librado o liberado mejor a Jesús. Y si a los judíos no les gustaban y se rebelaban, Pilatos tenía poder para defender el territorio con el ejército romano. Y lógicamente con ese ejército a su disposición, él hubiera podido cumplir con la decisión que tomó, pero tampoco lo hizo. Pilato no quiso ser responsable de lo que le sucedería a Jesús. ¿Cuántas veces lo dice Pilato que no encontró en Jesús ningún delito? Lo dice 3 veces. Al final se lava las manos. Mátenlo ustedes, yo no encuentro en este hombre ningún delito. Y se lavó las manos. No liberó a Jesús a pesar de no hallar en él delito alguno. Lo envía con Herodes y Herodes se lo manda, se lo devuelve inocente. Lo vuelve él a juzgar y vuelve a encontrarlo inocente. Al final se lava las manos y dice, este hombre no ha cometido ningún problema. Y lo asesinan siendo inocente. Así que, fíjense cómo el decreto de Dios se cumple. La promesa estaba hecha y Jesús debía morir y así va a suceder. A pesar de las circunstancias legales. Las circunstancias legales le decían a Pilato que era inocente. Y sin embargo el inocente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, va a morir para salvación de los hombres. A Pilato, en últimas, no le importaba la justicia, no le importaba a Jesús, no le importaban los judíos, a él le importaba estar en su cargo y no tener problema con los líderes religiosos de su región.
Por eso Pilato no se preocupó por nadie más que por Pilatos mismos. No estaba dispuesto a correr riesgos personales para ayudar a un hombre inocente. Y con eso terminó mostrando su falta de carácter, su justicia amañada, su amor propio. Ahora, los judíos sabían eso, sí. Acuérdese, en la historia pasada, que ya Pilato había tenido enfrentamientos con los judíos y los judíos lo presionaron y él al final cedió. Por ejemplo, si usted recuerda cuando él llegó y metió en la ciudad, puso en la ciudad los estandartes romanos, las estatuas de dioses romanos, y el pueblo judío se le vino en contra, promovido por los religiosos judíos, y lo presionan 5 días, lo presionan, él mete el ejército y dice que va a matarlos a todos, pero al 6º día él está retirando todo lo que había metido en la ciudad. Fíjense que él lo presionaron, pero al final terminó cediendo a lo que los legalistas judíos querían. Y así en otras situaciones. No estuvo él dispuesto nunca a ceder a la liberación de Jesús. No cedió. Y defendió lo que él quería, estar tranquilo en su poder. Por eso siempre usted ve que en Pilatos, lo que dicen los comentaristas es que era un tipo que se ajustaba a las circunstancias, siempre procurando lo que más le convenía a él. Y eso es lo que realmente sucede. Dice Juan en 19:12 que siempre quiso soltar a Jesús, pero una vez los judíos lo presionaban, listo, se acabó el problema. Si lo suelta, no eres amigo del César. Listo. Entonces, hermanos, la debilidad de Pilatos era el poder. Si lo amenazan, cedo, hago lo que me conviene y me mantengo. Y ya se había dado eso. Ahora, es hermoso cuando uno lee Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 24 en adelante. Y el texto nos dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En términos simples, Pilatos simplemente actuó conforme al decreto divino para que se cumpliera la voluntad de Dios, que su Hijo moriría en la cruz para salvación de muchos. Su Hijo debía ser declarado culpable y llevado a la cruz, siendo tratado como maldito, siendo declarado como maldito. Jesús no fue maldito en sí mismo. Jesús fue declarado maldito. No podía ser maldito. Él era el Hijo de Dios santo y puro. Pero Él se hizo maldito por nosotros para darnos la vida. Maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Así que eso es lo que va a suceder. Estaba definido en la voluntad de Dios. Su Hijo debía ser declarado culpable y llevado a la cruz para que así nos pudiera dar vida eterna a todos los que creyeran.
Tendríamos que recordar también a Proverbios en el capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, miremos cómo, y yo quiero resaltar eso, cómo en últimas es Dios quien se glorifica llevando a cabo el plan que Él había preestablecido desde la eternidad para salvación nuestra. Pilatos tenía toda la autoridad y todo el poder. Hay unas serias discusiones y ustedes pueden leerlo, en donde se habla de Pilatos como que él no tuvo la culpa de la muerte de Jesús, pero es que Roma le había dado ese poder. Es decir, quien tomaba la decisión de la muerte de Jesús era el gobierno romano y en este caso el gobierno de la región donde sucedió el evento. Es decir, era Pilatos, nadie más. Y por eso nosotros tenemos que precisamente pensar en ese hecho. ¿Quién decidió? Roma. ¿A través de quién? A través de Poncio Pilatos. Nadie más. Desde que lo nombraron y le dieron ese poder el Senado romano, ya Pilatos estaba puesto para ser la autoridad y lógicamente para ejercer la famosa ley de iudis gladi, es decir, la de la aplicación de la pena de muerte. No más. Y lo hace. Y le damos gracias a Dios por su decreto eterno y por la obra que hizo a través de Pilatos. Simple, como Dios lo usa para llevar a cabo su plan. Y hoy, por esa obra maravillosa, nosotros estamos aquí disfrutando de la gracia de Dios que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que por gracia puso un corazón nuevo en nosotros, nos arrepentimos, le buscamos y le continuamos buscando para gloria y honra de su nombre. Tenemos que ser claros en eso. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo hombre, como veíamos esta mañana en clase. El Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros para darnos la vida y la vida en abundancia. Entonces, mis queridos hermanos, que Pilato amañó la justicia, que Pilato hizo lo que quiso, sí, pero Dios se glorificó en todo. Y por esa gloria de Dios, nosotros ahora continuamos viviendo en Dios y continuamos dándole también a Él la honra por lo que hizo por nosotros. Vamos a terminar orando. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza sencilla, pero vamos a pensar en cómo nosotros tenemos que seguir luchando para mantenernos firmes, glorificando a Dios en todo por la obra maravillosa que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre nuestro, Dios eterno y santo, te honramos y te bendecimos, Señor, te damos gracias por esto que hiciste por nosotros, Señor. Deshacer la obra del diablo, quitar de en medio el poder del pecado. Esta mañana también lo veíamos, Señor, cómo precisamente el diablo llevó al hombre a creerle su mentira, a asumir su planteamiento
y asumiendo su planteamiento, llevó a este hombre al desastre. Y ahora vienes tú en reemplazo, o como el nuevo Adán mejor, para deshacer lo que el viejo Adán hizo. Y si el viejo Adán creyó en el diablo, creyó en sus lineamientos, obedeció esos lineamientos y logró que toda la raza humana heredara esa herencia de maldición, de pecado, para vivir bajo pecado, ahora llegas tú y vienes tú, hombre verdadero y Dios verdadero, para deshacer ese serio y grave problema que nunca, si no lo hubieras resuelto tú, Jesús, nunca nos hubiera permitido tener la dicha de gozar del cielo desde ya aquí en la tierra y vivir esperanzados en ti hasta alcanzar entonces sí, cielo nuevo y tierra nueva. Gracias, Señor, por esta obra. Nos liberaste de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte a través de tu propia muerte. Una muerte en la que hemos visto se dio por un proceso ilegal, injusto, jueces amañados, pero a pesar, repito, de todo eso, Padre, nos condujo a la redención. Ese hecho posibilitó la expiación de nuestros pecados, la propiciación de nuestros pecados, la justificación nuestra. Y hoy gozamos de la vida eterna y muy pronto de la glorificación definitiva en el cielo. Al Dios uno, al Dios trino, gloria, honra y alabanza por siempre en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.